Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos al repaso semanal que le damos a la vida de la Iglesia que peregrina en Toledo. Tomen parte de una nueva entrega de Crónica de la Iglesia que hemos confeccionado con las novedades y la actualidad de la Iglesia que peregrina aquí en la Archidiócesis. Vamos a pasar revista a las 2 semanas que llevamos de año natural para acercarles los acontecimientos a través de los cuales la providencia se ha acercado a nuestra vida diocesana. Como verán, hemos intentado ponerle toda la coherencia del mundo para presentárselos lo mejor que todos ustedes merecen. Comenzamos. El señor arzobispo comenzó el 2024 presidiendo la misa mayor de la solemnidad de la Madre de Dios en la Santa Iglesia Catedral, que es, como recuerdan, un templo dedicado a Santa María. Don Francisco quiso felicitar el nuevo año a todos los presentes, también al auxiliar y al cabildo, al tiempo que proponía la consideración de la Virgen María como trono permanente de Jesús. La Madre de Dios es la custodia espiritual desde la cual se nos ofrece constantemente a Jesucristo como modelo y como Salvador nuestro. El primer día del año la Iglesia celebra la fiesta mariana más importante de todas, María, Madre de Dios. El señor arzobispo de Toledo presidía la Santa Misa en la Catedral Primada, donde explicó lo que supone que María fuese virgen antes, durante y después del parto. Como dice preciosamente el prefacio de la Asunción, convenía que no conociese la corrupción del sepulcro aquella mujer que vivió entregando su vida y que fue virgen antes, durante y después del parto y que llevó en su seno al autor de la vida. Acompañado por el cabildo y el obispo auxiliar, don Francisco César García Magán, don Francisco Cerro advirtió de la importancia de esta fiesta mariana en el calendario litúrgico. De todas las fiestas marianas, la que celebramos hoy es la más importante, porque si María es la Madre de Dios, es por lo que ha sido concebida sin pecado original, la Inmaculada Concepción. Si María es Madre de Dios, es por lo que están los cielos en cuerpo y alma, la asunta a los cielos en cuerpo y alma. Don Francisco concluyó su homilía indicando que lo que cambia nuestras vidas no es el año nuevo, sino el tiempo que dedicamos a Dios. Y ya por la tarde, y fieles a la costumbre, se celebró la misa conmemorativa de la Jornada Mundial de Oración por la Paz en el Templo Parroquial de San Julián, un evento organizado y promovido por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, que presidió también el señor arzobispo. El prelado quiso unirse a la oración del Papa, quien pide abrir destellos de luz en la noche de los conflictos. La colecta fue destinada al proyecto Renovando Esperanzas, que aspira a la rehabilitación para la cada vez más demandada casa sacerdotal. Inteligencia artificial y paz ha sido el lema de la 57 Jornada Mundial de la Paz que la Iglesia ha celebrado este lunes 1 de enero. En nuestra archidiócesis, el señor arzobispo de Toledo presidía la Santa Misa en la parroquia de San Julián. En su homilía, el prelado toledano explicó que el cristianismo no celebra el paso del tiempo, sino el tiempo que dedicamos a Dios. El cristianismo no valora el tiempo, lo que valora no es el cronos, sino es el kairos, que es otra cosa. ¿Qué es el kairos? El tiempo de Dios. Eso sí es importante, el tiempo de Dios, la historia de la salvación. Por lo tanto, nuestro año litúrgico comenzaría propiamente, nuestro tiempo litúrgico, el año nuevo, comenzaría en nosotros en el primer domingo de Adviento. Ante la actual situación de conflictos y guerras en el mundo, don Francisco Cerro Chávez aseguró que la paz es Jesús. La paz es Jesús. Esa es la paz. La paz para un cristiano es Jesús en nosotros. Y hay como 2 tipos de paz. La paz matutina de la mañana y la paz vespertina del atardecer de la vida. La paz de los niños, que sería la de la Navidad, y la paz de los santos, que es la madurez cristiana. La colecta irá destinada al proyecto Renovando Esperanzas para la rehabilitación de algunos espacios de la Casa Sacerdotal de Toledo con el fin de mejorar la atención a nuestros sacerdotes mayores, especialmente a los más dependientes. Adaptar la casa sacerdotal a las necesidades de dependencia y accesibilidad de nuestros sacerdotes mayores
es el objetivo de la campaña Renovando Esperanzas. La Vicaría para el Clero impulsa esta iniciativa que adaptará algunas habitaciones y los baños de esta residencia, que fue inaugurada en el año 84 por don Marcelo. Una casa cuyo fin, cuando se inauguró, era convertirse en un lugar de referencia para nuestro presbiterio, destinada para atender y cuidar en todos los aspectos humanos y espirituales. Son imágenes de las instalaciones de la residencia Cardenal González Martín, en Toledo. Un centro que cumplirá pronto 40 años y fue inaugurado por el propio cardenal, don Marcelo González Martín. Es un regalo para nuestra diócesis, pero que con el paso de los años también en algunos puntos ha quedado obsoleta respecto de las posibilidades de accesibilidad a aquellos que están en situación de mayor dependencia. Por eso hemos lanzado esta campaña de recaudación de fondos, en la que ofrecemos un número de cuenta en el que se puede hacer alguna transferencia, que se puede contactar con nosotros por algunas otras vías, para colaborar con esa adaptación, sobre todo de las habitaciones, el acceso a los baños, para que se puede hacer con silla de ruedas. La campaña Renovando Esperanzas se desarrollará a lo largo de este curso pastoral dedicado a la vocación sacerdotal. El arzobispo ha querido que todas las grandes campañas que de forma extraordinaria cada año se destinan a un proyecto social, de caridad, de atención, en este año estén focalizadas aquí. Por eso, tanto la exposición Belenes del Mundo por la Paz, como después la limosna penitencial, como también la obra de caridad que cada congreso eucarístico debe hacer, para que se vea que la Eucaristía es sacramento de caridad, este año va a estar vinculada a este proyecto. El Arzobispado de Toledo ha habilitado una cuenta bancaria donde los interesados pueden hacer sus aportaciones indicando en el concepto el nombre del proyecto, Renovando Esperanzas. Uno de los regalos anticipados de la Navidad de este año fue el mensaje que los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo dirigieron a los jóvenes de las 5 diócesis a través de un escrito titulado «Sois la generación de la esperanza». Un mensaje de los prelados de la demarcación pastoral en el que recuerdan la Jornada Mundial de la Juventud del pasado verano, emplazan a los más jóvenes a las próximas citas, Roma 2025 y Corea 2027, y les alientan a la continuidad y a seguir caminando y trabajando juntos. Sois la esperanza gozosa de una iglesia siempre en movimiento. De esta manera comienza la carta que los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo han dirigido a los jóvenes. El punto de partida, la reciente JMJ, que les llevó este verano a Portugal. El motivo era recoger un poco esos frutos y sobre todo seguir animando, ¿no? Por eso la carta que han escrito los obispos de la provincia eclesiástica tiene por título «Sois la generación de la esperanza», ¿no? Porque al final recoger esos frutos es decir, vamos a seguir para adelante con esperanza, poniendo nuestra esperanza en Dios, toda nuestra confianza en el Señor. Los prelados se dirigen a todos y cada uno de los jóvenes y les hablan al corazón al proponerles un camino compartido dentro de la Iglesia. Un camino con varias metas a alcanzar, como es el Jubileo de los Jóvenes en Roma en 2025 y la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Corea en 2027. Metas que no han de ser sino la continuidad de una pastoral juvenil en la provincia eclesiástica de Toledo, marcada por la alegría y la esperanza. Y así crear una iglesia viva, ¿no? Con esa juventud, ¿no? que le da ese ánimo, esa fuerza a la iglesia, pues ese es el ánimo principalmente, ¿no? Es verdad, ¿no? Muchas veces después de una JMJ hay un valle, pero que esto no sea un valle de lágrimas, ¿no? Que esto sea un valle para seguir adelante, para seguir subiendo a la montaña al encuentro de Cristo, porque eso es lo principal, ¿no? Que los chicos se encuentren con Jesucristo y que ellos ayuden a otros chicos al encuentro con Jesucristo. Y eso es lo que nos animan en esta carta los obispos de la provincia eclesiástica. Por último, los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo invitan a los jóvenes a convertirse en peregrinos de la esperanza, alentándoles en estos tiempos a seguir caminando juntos, llamados a conseguir la meta más alta, que es la santidad. Cáritas Diocesana de Toledo llevó a cabo la campaña «En Navidad tú tienes mucho que ver», pidiendo a todas las personas de buena voluntad vivir estas fechas revisando nuestra forma de pensar y de sentir para convertirnos en una oportunidad para el mundo. Al final recogieron casi un 30% menos que el año anterior. En este contexto de mayores demandas y menos recursos, Cáritas pide la colaboración necesaria para seguir apoyando a las familias
que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hace varios fines de semana, voluntarios de Cáritas Diocesana se movilizaron en Toledo y Talavera de la Reina para poner en marcha la campaña de Navidad. Es una de las iniciativas más importantes del curso, cuyo lema «Tú tienes mucho que ver» animaba a la participación y al compromiso con los más necesitados. Una campaña que se ha visto afectada por la subida de precios de los alimentos y se ha dejado notar, ya que han recogido un 28% menos que en la campaña del año anterior. Pone de manifiesto pues también la situación económica pues también de todos los ciudadanos no es la mejor. Eso se ha notado pues también en la recogida de alimentos, y también se está notando un descenso en los donativos también. Pero no solo alimentos o artículos de higiene, sino que la captación de fondos y donativos resulta fundamental también en esta campaña. Que es una campaña en la que no solo recogemos alimentos para los economatos, las Cáritas parroquiales, las 137 Cáritas parroquiales, sino que necesitamos pues también donación económica para hacer frente a todos estos pagos. Seguimos animando en la medida de lo posible pues a todas las personas que quieran a colaborar con nosotros. Desde Cáritas Diocesana nos confirman lo que ya han venido anunciando en estos meses. Ha sido un año difícil para la economía familiar, afectada por los elevados precios de los productos y de la vivienda, que asfixia a los más necesitados. Un año en el que ha sido necesaria más que nunca la creatividad. Pues hemos mantenido los mismos programas que había en el año 2022, ha sido el segundo año del equipo directivo actual, y bueno, también ha sido un año de contención en el gasto, ha sido un año económicamente muy complicado también para Cáritas Diocesana de Toledo, pero eso ha hecho pues que tengamos más creatividad, más ingenio y como que tuviéramos que gestionar de una forma más eficaz los programas. Desde Cáritas Diocesana de Toledo agradecen la colaboración de muchas personas, empresas e instituciones que mantienen su compromiso con los más necesitados y animan a que sigan confiando en esta entidad, que no es sino la Iglesia haciendo caridad. Dos días de Navidad le han dado ocasión al señor arzobispo para realizar una visita al Hogar 2000, el centro sociosanitario coordinado por Cáritas Diocesana. Don Francisco presidió un encuentro oracional y saludó a los residentes, trabajadores y voluntarios, agradeciéndoles su dedicación y su entrega. Hogar 2000 atiende en la actualidad a 29 usuarios, a los que cubre necesidades de alojamiento, manutención, cuidados sanitarios y atención en todos los órdenes durante los 365 días del año, las 24 horas al día. El mundo hace una pausa para celebrar la Navidad, tiempo de compartir, pero también de nostalgia, sobre todo para aquellos que, aun pasando tiempos difíciles, siempre tienen una sonrisa. De ahí los valores que nos deja nuestro señor arzobispo, don Francisco Cerro Chávez. Pues siempre un mensaje de esperanza y de saber que la vida, a pesar de las dificultades y de todos los problemas, hay que vivirla intensamente y sobre todo hay que procurar por todos los medios, en medio de las dificultades. En ese sentido, confiar siempre en el amor de Dios y confiar siempre en que el Señor también nos ayuda a salir de todos los problemas y dificultades de la vida, ¿no? A pesar de todo, siempre tenemos que tener esperanza. La esperanza no defrauda. Como su propio nombre indica, Hogar 2000 se ha convertido en el refugio de los 29 residentes que viven allí. Talleres, comidas especiales y mucho amor son los ingredientes para pasar estas fechas, y en esto los trabajadores tienen mucho que ver. Esto es como una cena de Navidad en una familia grande. Ellos tienen su menú especial, pasan días pues entre la tristeza, la añoranza, pero también la alegría de poder compartir días como estos con personas que realmente, aparte de trabajadores, son personas que les quieren y que al final pasan muchas horas del día con ellos. Que a pesar de que son fechas en las que a todos nos gustaría reunirnos con nuestra familia, el trasfondo humano y la sonrisa de cada uno de los residentes merece la pena. Te diré sinceramente que a nadie le gusta trabajar en estas fechas, pero es cierto que en este trabajo pues yo creo que hay una parte también muy positiva, ¿no? Porque creo que
pues ver a los chicos en estas fechas que a lo mejor pues, cada uno tiene la relación que tenga con su familia, ¿no? Algunos más y otros pues muy poco, por no decir a lo mejor ninguna. Ver en estos días acompañarles, la verdad es que además de que tiene un trasfondo social muy bonito, creo que también desde lo espiritual pues es algo que llena bastante. En la visita que ha tenido lugar esta mañana, el arzobispo don Francisco Cerro Chávez ha podido entrar a la capilla, la cual han adornado con motivos navideños, y les ha regalado el libro de Evangelios del año 2024 junto a su felicitación de Navidad. Uno de los asuntos que aparece puntualmente a lo largo de nuestros cursos pastorales es la visita pastoral del arzobispo. Se va acercando a distintas comarcas, va queriendo tener proximidad con distintas zonas territoriales de nuestra diócesis. Para este curso pastoral parece que el objetivo es cubrir la visita pastoral a la Vicaría de la Sagra. Y nos parecía razón más que de sobra para tener un pequeño encuentro y que nos acerque a la realidad de lo que es esa frontera pastoral y esa frontera geográfica como es la Vicaría de la Sagra. Nos parecía motivo suficiente para tener con nosotros al vicario territorial de esta demarcación, que es don José Zarco Planchuelo. Don José, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por haberse acercado por aquí. Un placer. ¿Cómo están viviendo la visita pastoral, don José? Pues la estamos viviendo como una gracia de Dios. La verdad es que está resultando preciosa, está animando mucho a las comunidades y es un aliento para nosotros. Y a los fieles les hace mucho bien. Ha empezado por el arciprestazgo de Illescas, ¿verdad? Exactamente. Ya ha cubierto, pues me parece que Yeles y próximamente Illescas. Ujena ha estado también. Es verdad. En Seseña Nuevo, en Seseña, en el Quiñón de Seseña. ¿Cuánto tiempo va a llevar la visita a todo lo que es la vicaría? Pues hasta el miércoles de ceniza, es decir, hasta mediados de febrero. Está previsto que antes de que empiece la Cuaresma haya terminado la visita pastoral. Aprovechando este lapso de, ¿verdad? Aprovechando todo lo que es el Adviento y este periodo ya previo a la Cuaresma. Cuando estuvo aquí don Luis Lucendo por la Vicaría Territorial de La Mancha, le pregunté también lo que le voy a preguntar a continuación a usted. ¿Qué se espera de la visita pastoral? ¿Qué esperan las parroquias de la visita pastoral? Y usted, que es colaborador inmediato del obispo, ¿qué espera, don Francisco, de este encuentro? Don Francisco espera conocer mejor la realidad, que ya la conoce bastante bien, porque pues, los 4 años de episcopado no ha parado y siempre nos ha visitado mucho y celebrando sacramentos, pero ahora es una visita como oficial y más profunda para conocer toda la realidad. Y aparte de conocer, pues el aliento pastoral de nuestro pastor a nuestras comunidades, ¿no? Nosotros esperábamos ese aliento y la verdad es que está resultando incluso mucho mejor de lo que esperábamos. Está ahí presente el Espíritu de Dios y está siendo un Pentecostés para nuestras comunidades. Y además, a usted que le toca alentar todas las iniciativas pastorales en su demarcación y en la medida que forma parte del Consejo Episcopal, pues también a nivel diocesano. ¿Cómo diría usted o cómo invitaría a los presbíteros a que viviesen la visita pastoral? ¿Como la inspección? ¿Como un pasar lista allí a ver qué tal va todo? No, como que el pastor quiere conocer sus ovejas y sus comunidades y quiere alentarlos, y así es como se está viviendo, para nada una inspección, sino un acercamiento a nuestro pastor y obispo y recibir también su aliento y sus recomendaciones, ¿no? que siempre es muy cercano y muy comprensivo y se va dando cuenta con mucho más profundidad de la realidad que vivimos. Para todos los diocesanos que
muchos tienen un conocimiento poco más o menos preciso de lo que es la frontera, la zona fronteriza con la Comunidad de Madrid, que es básicamente lo que es la zona más limítrofe de la Sagra, de la Vicaría de la Sagra. Pero para todos los demás, gente que nos contempla desde todos los 4 puntos cardinales de la archidiócesis, ¿cómo definiría usted, para que se hiciese la gente una idea, don José, cómo definiría usted qué es la Vicaría de la Sagra? La Vicaría de la Sagra está compuesto por 5 arciprestazgos. Y entonces tenemos Méntrida, muy cerca de Méntrida está Casarrubios, luego está la zona de Fuensalida, en el centro de la Vicaría está el arciprestazgo de Cedillo, y luego está el arciprestazgo de Illescas, que es muy grande, y el arciprestazgo de Añover de Tajo. Entonces, pues en este momento son 205.000 habitantes. Caramba. Que es la vicaría en habitantes con más número de la diócesis, pero que no quieren decir fieles. Sí. Porque es una realidad muy compleja, ¿no? Entonces dijéramos que es una vicaría territorialmente pequeña, pero con muchísimos habitantes. Muy poblada y por tanto con muchos retos pastorales. Exactamente. Probablemente la que más retos pastorales ofrece en este momento. Usted y yo, que ya somos veteranos, recordamos cuando la Sagra pues estaba partida en dos, ¿verdad? Había un arciprestazgo que se llamaba Sagra Norte y otro que era Sagra Sur, que llegaba hasta Vargas y que parecía que era un poco la comarca natural, esa gran lengua de terreno que... Yo estaba en Sagra Sur, en aquella época. Claro, estaba en Yunclillos y Cabañas de la Sagra. Y... Usted fue párroco de Yunclillos y recuerda todas aquellas... Y estuve también en Magán. También en Magán. Sí. Todas aquellas demarcaciones. ¿Cuándo se configura esta nueva manera de entender, se trasciende la comarca natural para crear una especie de unidad pastoral que acoja todos estos retos? ¿Desde cuándo existe la Vicaría de la Sagra? La Vicaría de la Sagra antes estaba unida a la Vicaría de Toledo, y sí es verdad que cuando se hicieron las vicarías en tiempos de don Francisco Álvarez ya se llegó a pensar en la Sagra. Y ya en el episcopado de don Braulio, al final del episcopado de don Braulio, fue cuando se hizo, porque pastoralmente más o menos hay una nota común y a nivel pastoral y muchos habitantes, y merecía la pena darle una atención especial a esta vicaría. Por poner algunos números, ya ha puesto un poco el número de arciprestazgos, más o menos la densidad de población, que ahora hablaremos de lo fluctuante que es el tema de la población, ¿no? Ha venido siendo fluctuante en estas últimas 2 décadas. Pero ¿cuántas parroquias son más o menos? Parroquias son 46. 46, 50 sacerdotes estamos, y habitantes por sacerdote estamos en torno a los 3.700. 3.700. Habitantes, que en Toledo son bastantes. Sí. 3.700. Para lo que son otras zonas, ¿verdad? Sí. Hemos hablado con otros, por lo menos nos hemos acercado a otras 2 vicarías, la amplia Vicaría de Talavera y la de La Mancha el año pasado, con motivo de la visita pastoral, y probablemente esta sea la que tenga una densidad, una proporción de habitantes por sacerdote más alta. Una de las características, ya decíamos, es la de la población. ¿Hasta qué punto, qué datos poblacionales o qué impresión tienen allí de que hubo aluvión de población a esta zona de la frontera con Madrid y ahora hay menos? ¿O cómo está el asunto de la población allí en...? La población, hubo un aluvión muy grande a finales del siglo pasado, en los años 90, a principio de este siglo, pero la población sigue subiendo, sigue creciendo. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente en el cinturón de Madrid y cada vez viene más gente del sur de Madrid a vivir aquí. Porque viven, tienen mejores condiciones de alquiler de viviendas, de poder comprar su vivienda, están más tranquilos que en Madrid, está muy cerca a Madrid, entonces nos convertimos en
en población dormitorio en Madrid también. ¿En qué medida, para que se haga la gente una idea, por ejemplo, Seseña, que igual en su época de Yunclillos o de Magán recuerda aquella parroquia de Seseña? Seseña, ¿cómo ha sido el desarrollo de la población? En Seseña ha sido tremendo, porque en el año 2000 había 3.000 habitantes y ahora hay 29.000. Es decir, a nivel proporcional es la población que más ha crecido de España. Y es la población más joven de España. Andamos por los 30 años de media. Caramba. Entonces, hay muchos niños, muchas parejas, matrimonios, hay pocos ancianos. Es una población muy joven. Que sociológicamente dejó de ser de aquel pueblo, sí, 3.000, que ya recordamos que en Seseña y Seseña Nuevo se había partido ya en 2 unidades pastorales, a raíz de crear aquel nuevo núcleo de población después de la guerra. Y ahora es, sociológicamente, ¿qué dice? ¿Parejas muy jóvenes? Hay parejas jóvenes, emigrantes de Hispanoamérica, de Europa del Este, y también gente venida del sur de Madrid. Y en lo religioso, además de, bueno, pues mucha población, probablemente muy difícil de llegar a todos, porque cristianamente, ¿cuál es la realidad de, por ejemplo, Seseña? Cristianamente es población alejada a la Iglesia, pero al mismo tiempo que es población alejada de la Iglesia, es en su mayoría gente religiosa, que tiene sus raíces religiosas, sus convicciones. Es muy curioso, por ejemplo, que pues hace 6 años hicimos el colegio diocesano, Karol Wojtyła, y en este momento hay más de 1.000 alumnos, y fue a abrir el colegio y llenarse. Lo cual es un signo de que la Iglesia sigue siendo un signo, porque además hay familias que quieren llevar a sus hijos al colegio y ya no pueden, porque está lleno. Es decir, que hay mucha más demanda de lo que realmente tiene. Entonces, aunque sea población alejada, pero la Iglesia quieren educar a sus hijos en la Iglesia. Sigue siendo un referente. Ahora que saca el tema del colegio, al final vamos a centrarnos, hemos ido acaparando la atención sobre todo en Seseña, que es lo que más conoce, porque al fin y al cabo es al frente de lo que está. ¿Cuántos templos tienen y hasta qué punto ha sido importante el colegio para mover la vida cristiana en todo aquello? Este año en Seseña se ha creado la 3ª parroquia. Entonces, en este momento somos 4 poblaciones, podríamos decir 3 poblaciones, divididas 5 kilómetros cada una de las poblaciones, como una especie de triángulo, y 3 parroquias. ¿Sigue Seseña Viejo, que llamábamos, o Seseña...? Es Seseña sin Viejo, Seseña, que es Nuestra Señora de la Asunción, Seseña Nuevo, que se hizo después de la guerra, que es la Ascensión del Señor, y todo lo que es el Quiñón, que es la urbanización Francisco Hernando, el famoso pocero, pues eso es la nueva parroquia de San Francisco de Asís, que se acaba de instituir ahora, aunque todavía no tiene templo parroquial. Entonces usamos la capilla del colegio, Karol Wojtyła, y tenemos una capilla que hace de parroquia oficial, mientras que no se construye el templo, que es San Francisco de Asís. ¿Lugares de culto tienen el templo de Seseña? El templo de Seseña, allí tenemos también una ermita dentro del pueblo. Luego está en Seseña el templo parroquial, y en el Quiñón está la capilla del colegio y una capilla que hace de parroquia en uno de los bloques. Nos comentaba que el colegio está siendo importante porque es un lugar de encuentro con las familias, con los matrimonios. Es un lugar de contacto
que es probablemente una de las dificultades de las ciudades dormitorio. La gente va a dormir, ¿verdad? Y la gente ha sacralizado el fin de semana, entonces cuesta mucho encontrar a la gente. ¿Hay demanda de iniciación cristiana? Demanda siempre hay de iniciación cristiana. Incluso, por ejemplo, en Seseña, la mitad de los niños están sin bautizar. La mitad de los niños. Es decir, que todo lo que era la cristiandad y tal, allí está desapareciendo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, tenemos 2 adultos en catecumenado para recibir los 3 sacramentos de iniciación, que son 2 madres de familia, y siempre hay personas, por ejemplo, que no han hecho la confirmación, muchísima gente de joven o de mediana edad que no ha hecho la confirmación, y bueno, pues quieren prepararse tal para la confirmación, algunos que no han hecho ni siquiera la primera comunión, es decir, que sí hay demanda de iniciación cristiana. ¿Desde cuándo fue la última visita pastoral al arciprestazgo de Illes, casi a la vicaría? Pues llevamos como 3 visitas pastorales cercanas, porque ha sido en el episcopado de Don Braulio, tuvimos una visita al final del episcopado de Don Braulio, es decir, no hace muchos años, y luego con don Antonio Cañizares también tuvimos visita pastoral, es decir, que los 3 últimos arzobispos han ido visitando. Estas 2 últimas muy cercanas en el tiempo. El episcopado de Don Francisco lleva 4 años y pues la visita pastoral del final del episcopado de Don Braulio pues igual hace 7 años o por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ya lo hemos ido diciendo, pero ¿hasta qué punto ha cambiado el cuento en estos últimos 7 años? ¿O cómo lo intuye que ha cambiado el arciprestazgo y la vicaría en estos últimos 7 o 8 años? Bueno, desde el comienzo de este siglo, pues ha ido cambiando, pero dijéramos con las mismas pautas, ¿no? Población emigrante, hispanoamericanos de Europa del Este, gente venida del sur de Madrid, es decir, que un poco llevamos como 20 años que más o menos vamos en la misma línea. Es una pastoral muy cercana, por ejemplo, a lo que es la diócesis de Getafe, a nivel pastoral. Y es el Papa Francisco lo define como que la Iglesia debe ser como un hospital de campaña, ¿no? Sí. Y una atención muy particular a cada caso, ¿no? Porque hay casos muy diferentes, ¿no? Sí que quiero destacar que, por ejemplo, han venido muchos hermanos de Hispanoamérica y que han aportado y están aportando mucho a la Iglesia. Venían de sus comunidades de allá, habiendo sido agentes pastorales de allí, se han incorporado a la catequesis. Por ejemplo, en Seseña el director de Caritas Interparroquial es peruano, y la verdad es que están dando mucho a la Iglesia. En eso quiero destacar. Hay otros casos que, claro, tienen sus problemas y demás, ¿no? Pero hay agentes pastorales venidos de allí que sí que ayudan bastante, ¿no? Y por ejemplo, en las lecturas de la misa, la mitad de los que leen la misa son hermanos que han venido de fuera. ¿Merecería algún día un monográfico sobre la aportación de los hermanos hispanos? Al principio era muy puntual tener algún catequista, ¿verdad? O alguna catequista, y cada vez es más habitual encontrar gente pues con ese nivel de compromiso, ¿no? O con esa formación tan propia de las comunidades de allí, del otro lado del charco. Don José, ¿usted desde cuándo es párroco allí en Seseña? Yo llevo 8 años de párroco, 8 años y pico, lo que llevo de este curso. ¿Y antes de Seseña a qué se dedicó? Pues antes de Seseña muchas cosas. Antes de Seseña pues estuve en misiones, y cuando me vine de misiones pedí a don Braulio que quería estudiar. En San Dámaso estuve estudiando catequética y mientras tanto era adscrito y apoyaba en varias parroquias de aquí,
hasta que ya me hizo párroco. Y antes de marchar a misiones estuvo en parroquias de lo que se reconocía antes como Sagra Sur, ¿verdad? En Junclillos fue durante algún tiempo. Sí, estuve también en Navarmosa, 4 años en San Julián de Toledo, como párroco insólito, y luego ya en la zona de la Sagra Sur. Sí. ¿Desde cuándo vicario episcopal, don Fra? Soy vicario episcopal desde hace 3 años. Desde hace 2 años y medio, por ahí. ¿Cómo lo vivió? El que, además de ser delegado de catequesis, que era por aquel entonces, ¿verdad? Sí. Y párroco de Seseña, ¿cómo vivió todo aquello? Bueno, pues primero fue un sorpresón, porque bueno, venía un nuevo obispo, y digo, cuando nombren al vicario de la Sagra, que es el que coordina el área de evangelización y catequesis, veremos a ver si yo sigo o no sigo, pero lo que no esperaba es que fuera yo. Y la verdad, sentí mucho dejar la delegación de catequesis porque me encontraba muy a gusto en la delegación de catequesis, y estoy pues en nuevo servicio eclesial. Lo nuestro es servir, muy cercano al obispo. Para mí es una gracia de Dios estar tan cerca de un obispo, aprender muchísimas cosas de él, compartir esa responsabilidad en esta zona de la Sagra, y también toda la diócesis, porque uno está cerca de él y le aconseja y también le ayuda en el discernimiento de la diócesis. Y además de vivir bien estas tareas de ayuda al Consejo Episcopal, ¿cómo valora estos 8 años al frente de Seseña? Que va camino de ser uno de sus trabajos pastorales. Yo soy sincero, y la verdad que a mí ser vicario episcopal de la Sagra y ser párroco de Seseña, para mí es una cruz, porque me desborda. Me desborda en el sentido de que pues la parroquia es muy compleja, con muchísimas realidades, y llevar la responsabilidad además de vicario pues son problemas y son gracias, pero que es bastante grande para mí. Bueno, pues eso lo llevo con paciencia. Me gustaría dedicarme más a la vicaría, me gustaría dedicarme más a mi parroquia, y hago lo que puedo. Entonces, para ser sincero, sí quiero reconocer esta realidad. Muy bien. ¿Y qué me decías? No, que pues eso, que iba camino de ser su destino pastoral más largo. Probablemente estos 8 años en Seseña ha sido como probablemente el periodo pastoral más largo que ha asumido. El periodo pastoral más largo ha sido en Perú, en la parroquia Inmaculada Concepción, que he estado 12 años de párroco. 12 años. 12 años de párroco. Muy bien, pues deseamos lo mejor para la visita pastoral de la Sagra. ¿Cree que será suficiente el tiempo que le van a dedicar a todos estos pueblos? ¿O se dejarán algo en el tintero, cree? ¿Tiene la impresión? Siempre se dejan muchas cosas en el tintero, pero lo más fundamental sí que da tiempo a conocerlo, ¿no? Que es de lo que se trata. De tomar el pulso con la realidad, y yo creo que sí se consigue ese objetivo. Muy bien. Pues deseamos lo mejor para la visita pastoral y deseamos lo mejor para la demarcación, y bueno, pues tenemos todos puesta expectativa y tenemos puesta atención en todos los retos pastorales que os toca vivir en esa zona. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que recéis por nosotros. Y rezaremos por los frutos de la visita, no lo duden. Gracias. El señor arzobispo presidió la Santa Misa Mayor en el Templo Primado el pasado sábado con motivo de la solemne fiesta de la Epifanía del Señor. Don Francisco recordó a los presentes que no tenemos más caminos en la vida que el que nos conduce a Belén, y no tenemos más estrellas para orientarnos que las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. El prelado pidió a la Santísima Virgen María que, ya culminando el tiempo de Navidad, nos muestre el rostro de su Hijo para que, contemplándolo, nuestra fe crezca. Todo es manifestación del Señor.
Así lo expresaba el señor arzobispo de Toledo en su homilía con motivo de la Santa Misa que presidía ante la solemnidad de la Epifanía del Señor en la Catedral Primada. Fe, esperanza y caridad son para nosotros como la estrella, que nos guía siempre al encuentro con Cristo. La fe que nos hace ponernos en camino, la esperanza que dice que mi vida siempre tiene solución desde Dios y la caridad que nos abre el corazón a los sentimientos del corazón de Cristo. La estrella también hoy es la Iglesia con Pedro que nos lleva hasta Dios. Así lo reconocía el prelado toledano durante la celebración, en la que también participó el Cabildo de la Catedral y el Obispo Auxiliar de Toledo. Solo existimos como estrella para llevar a Jesús. Y eso es lo que hace la Iglesia. Por eso, aquella frase de aquel teólogo famoso de los años 70, prefiero estar dentro de la Iglesia, aunque sin mi teología, que fuera de la Iglesia con todas mis sabidurías y con todos mis conocimientos, porque está claro que el que está fuera de la Iglesia no tiene comunión con Cristo. Don Francisco Cerro Chaves concluyó su homilía señalando que la Iglesia no recorre más camino que el que lleva hasta Belén. Y a renglón seguido, el pasado domingo se celebraba la fiesta del bautismo del Señor, que presidía el señor obispo auxiliar en el templo primado. Don César, en línea con el profeta Isaías, centró su exhortación en la presentación del Mesías como el que viene a cambiar las cosas a través del servicio. El auxiliar pidió al Señor que el tiempo de Navidad que se clausuraba llenara nuestro corazón de alegría para que el servicio no nos resultara un yugo pesado, sino un camino de gratitud que siguiendo a Cristo podamos alcanzar. Este domingo la Iglesia ha celebrado el Bautismo del Señor, fiesta con la que finaliza la Navidad. El obispo auxiliar de Toledo presidía la Santa Misa en la Catedral Primada, donde reconoció que este momento se produce la presentación oficial de Jesús como Mesías. Es cuando comienza su ministerio público. Después de esos más o menos 30 años de vida oculta en Nazaret, empieza a realizar ese plan redentor del Padre para el cual ha nacido. Es la unción, como hemos dicho en la oración colecta de la misa y como se nos ha recordado en el Evangelio vinculado con la primera lectura. Don Francisco César García Magán señaló que la misión y el mesianismo de Jesús no se realiza en el triunfo o el poder, sino en su actitud de servicio. La ausencia del señor arzobispo en las misas dominicales del templo primado ha venido motivada por la visita pastoral emprendida hace unas semanas, con el comienzo del Adviento, al arciprestazgo de Illescas en la Vicaría de la Sagra, la zona más poblada de nuestra archidiócesis y la que más respuestas pastorales requiere. Una de las 10 parroquias de este arciprestazgo que mejor representan esta demarcación y sus retos pastorales es la de Numancia de la Sagra, que don Francisco visitó la semana pasada. Y ha continuado la visita pastoral del señor arzobispo de Toledo a la Vicaría de la Sagra. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Numancia acogía a primera hora el saludo de don Francisco Cerro Chaves, donde ha recordado el carácter oficial de esta visita que comenzó en esta vicaría el pasado 3 de diciembre. Sabiendo que la Sagra, pues dentro de las 4 vicarías de nuestra archidiócesis de Toledo, tiene una peculiaridad y es que prácticamente es casi, como diríamos así a bote pronto, sur de Madrid. Es una zona pues de mucho aluvión, de mucha multicultural, multirracial, podríamos decir, incluso multirreligioso, tenemos de todo, pero realmente la labor que hacen las parroquias pues realmente es inmensa, se están cumpliendo todos los objetivos de la visita pastoral. Tras el saludo a las autoridades locales, don Francisco Cerro Chaves ha visitado esta fábrica de cervezas La Sagra, donde ha podido conocer cómo es el proceso de producción de esta joven empresa creada en 2014. Después se ha reunido con voluntarios de Cáritas para conocer cómo es la labor y la atención que ofrecen a las 16 familias que atienden a diario. El señor arzobispo nos indica que es una parte muy importante de la vida parroquial y bueno, aquí son puertas vivas, están con vida. Y luego, pues ahora, acto seguido, iremos a hacer un responso por los fieles difuntos del pueblo y de la parroquia.
La mañana concluía con un responso en el cementerio de esta localidad toledana, donde esta tarde el señor arzobispo de Toledo ha visitado enfermos y se ha reunido con los niños de catequesis y miembros de hermandades y cofradías de la parroquia de Numancia. La jornada ha finalizado con la celebración de la Santa Misa y la adoración del Niño Jesús. Inserta Toledo es, como su nombre indica, una empresa de inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social perteneciente a nuestra Cáritas diocesana, enfocada en la mejora de un enorme abanico de aspectos. Es la única empresa de inserción calificada en la provincia de Toledo por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Se constituyó en octubre del año 98 y a lo largo de estos 25 años ha ayudado y acompañado a un buen número de personas. Estos días también han tenido su reconocimiento. Inserta Toledo se dedica a la recogida, transporte, reutilización, reciclado y venta de ropa usada. Tienen en la provincia 2 tiendas, una en Toledo y otra abierta recientemente en Talavera de la Reina. Pero su principal objetivo, como todo proyecto de Cáritas, es el acompañamiento a las personas. Nos dedicamos sobre todo a reciclar ropa, pero también a acompañar personas. Una empresa de inserción lo que hace es contratar personas que están en situación de exclusión social y ofrecemos una oportunidad de trabajo donde esas personas pues salgan de alguna forma de las dificultades, de los problemas que tienen, adquieran habilidades laborales y también les acompañamos en lo personal, en lo familiar, para que esas personas puedan tener una oportunidad en el mercado laboral ordinario. Ahora mismo en la plantilla tienen a 21 personas, 13 de ellas son personas derivadas directamente de los servicios sociales públicos. Les ofrecen un contrato laboral de 1 año prorrogable hasta 3 más. Cáritas diocesana tiene bastantes proyectos, tocamos prácticamente todas las pobrezas que hay en Toledo y la verdad es que todos estamos desbordados, por lo cual nos agradecemos mucho la visita de nuestros políticos, que son los que pueden y deben hacer viable, porque todas las personas vulnerables de Toledo y provincia puedan tener mejores posibilidades y más alternativas para que puedan salir de esa pobreza. Porque una de las principales características de Inserta Toledo es su compromiso con el cuidado del medio ambiente. Dando una segunda vida a la ropa usada, se reduce el impacto ecológico del residuo textil, evitando la fabricación de nuevas prendas y complementos. Se reduce también el consumo de agua y emisiones que se generan en la fabricación y comercialización. Y se hace así una apuesta decidida por la economía circular. El 8º centenario de la Catedral Primada de Toledo se declarará de especial interés público, tal y como ha puesto de manifiesto la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha tras su reunión con el deán del Templo Primado. También se confirmó en esta reunión que Lumina Catedral de Toledo se promocionará en el stand de Tour España de la próxima edición de Fitur. El deán, por su parte, aseguró estar esperando alguna convocatoria de ayudas públicas para llevar a cabo la recuperación de la fachada sur del templo, aún pendiente. Primera reunión de trabajo entre el deán de la Catedral Primada, Juan Pedro Sánchez Gamero, y la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, para tratar temas relacionados con la celebración del 8º centenario de la Catedral de Toledo, que tendrá su culmen en el año 2026. Un encuentro calificado por ambas partes como plenamente satisfactorio y eficaz. La disposición y la disponibilidad que la señora delegada del Gobierno ha mostrado en los temas que hemos ido tratando, ella misma ha ido enumerando, yo creo que es para estar contentos y felices porque se va a trabajar y de una manera eficaz, yo diría que eficaz. Entre los primeros pasos acordados por ambas entidades está la promoción de Lumina en Fitur, la Feria de Turismo Internacional que se celebra en Madrid a finales de enero. Será en el stand de Tour España. Tiene una proyección no solamente regional, sino a nivel nacional y a nivel internacional, que esto se dé a conocer para que también los grandes turoperadores, etcétera, puedan participar y puedan hacerse. Además, la delegada del Gobierno ha adelantado que en próximas fechas se aprobará por parte del Ministerio de Economía la declaración del 8º centenario como acontecimiento de interés general,
lo que supone importantes desgravaciones fiscales para empresas patrocinadoras y particulares, además de exenciones en tasas e impuestos locales. Esta declaración es una figura habitual en la celebración de grandes acontecimientos, como por ejemplo el Xacobeo. Los días 26 y 27 de enero se van a celebrar las 12ª Jornadas de Pastoral de la Archidiócesis de Toledo bajo el lema Testigos de la Misericordia Divina. Una cita pastoral que nos permitirá reflexionar sobre la vocación, la identidad y la misión del presbítero diocesano en el momento presente, con la participación de importantes ponentes. Se hace un llamamiento especial a participar en esta convocatoria a todos los miembros y fuerzas vivas de las distintas parroquias, asociaciones y movimientos presentes en la archidiócesis. La semana del 23 de enero, solemnidad de San Ildefonso, está marcado en nuestros calendarios por el santoral que nos recuerda a grandes pastores, como San Vicente o San Timoteo. Y este es el motivo por el que en el año sacerdotal celebraremos las jornadas de pastoral el 26 y 27 de enero, que alcanzan su 12ª edición. En este año sacerdotal hemos querido que la jornada de pastoral precisamente reflexionen sobre el lugar, el papel, los retos de la vida de los sacerdotes y de todos aquellos que les ayudamos en su misión, de esos colaboradores estrechos que viven su sacerdocio bautismal en distintas misiones y que avivan esa colaboración a la misión de la Iglesia, llevando la redención de Jesucristo a todos los hombres en distintos ámbitos de la vida pastoral. El viernes por la tarde comenzará este encuentro con el saludo del señor arzobispo de Toledo y en el que serán presentadas 3 experiencias pastorales, como son el Servicio Nacional de Pastoral Vocacional, la Unión Eucarística Reparadora y el Instituto de Liderazgo Pastoral AUTEM. Intentan buscar fórmulas para hacer de las comunidades verdaderas células de evangelización, donde todos son conscientes de que hay un liderazgo en la misión de la evangelización, que obviamente pues pasa por la figura del pastor, del sacerdote, pero en la que colabora también un equipo estrecho de cada parroquia. Ellos ofrecen cursos de renovación pastoral en las parroquias. El viernes concluirá con una vigilia de oración bajo el título Te seguiré, con la intervención del coro de sacerdotes que se ha formado en este curso pastoral. Y el sábado 27 de enero, tras el saludo del señor arzobispo de Toledo, comenzará la primera ponencia sobre la conversión pastoral de la comunidad cristiana, a cargo del secretario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, don Armando Mateo. 2 secretarios de dicasterios romanos, aquellos que tienen la misión de ayudar al Papa en su misión de conducir a toda la Iglesia, y que son el secretario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el secretario del Dicasterio para el Clero. Monseñor Andrés Ferrada nos hablará sobre los retos y oportunidades de la vida de la Iglesia en sus sacerdotes, y Monseñor Armando Mateo, secretario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en su sección disciplinar, que es sociólogo y teólogo fundamental. Las 12ª jornadas de pastoral finalizarán con el musical Original sobre la vida de Carlo Acutis, que podrán disfrutar en el Palacio de Congresos. El encuentro ofrece a las familias las jornadas de pastoral junior y las jornadas de pastoral infantiles, y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 19 de enero. Y en el contexto de las jornadas de pastoral y formando parte del cartel de propuestas, se podrá disfrutar en Toledo del musical producido por la Delegación de Juventud de la Diócesis de Cuenca sobre Carlo Acutis, que lleva por título original El paso de Carlo. Esta ambiciosa puesta en escena sobre la vida del joven beato italiano será representada el sábado 27 de enero en el Palacio de Congresos El Greco en 2 sesiones, a las 6 y a las 9:30 de la tarde. Es imprescindible ir adquiriendo entradas antes de que se agoten. El pasado 18 de noviembre, el Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca acogía el estreno del musical original El paso de Carlo, una iniciativa puesta en marcha por la Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Cuenca, donde nos cuentan la vida del joven italiano Carlo Acutis, fallecido en octubre de 2006 a la temprana edad de 15 años y declarado beato por el Papa Francisco en 2020. Surge pues justo hace un año aproximadamente. Bueno, pues yo estoy haciendo la novena del beato Carlo Acutis por unas intenciones particulares que tenía, y
Y Jorge, el protagonista, que es seminarista en el seminario en el que yo también estoy como formador, pues estaba en el banco delante mío y yo estaba mirando al sagrario y yo lo estaba viendo a él detrás con ese perfil de su pelo así, me estaba recordando a Carlo, la verdad. Para la puesta en marcha del musical se cuenta con la participación de unas 140 personas entre músicos de la orquesta, cantantes de coro, solistas, bailarines, personal de figuración, de atrezo, maquillaje, vestuario, producción. Todos ellos adolescentes, jóvenes y adultos que participan en la pastoral de sus parroquias y grupos apostólicos. En el momento que dices vamos a hacer un musical y vamos a hacer un casting, bueno, pues es que se apuntaron prácticamente 140, 150 personas, ¿no? Entonces, no es complicado, primero porque hay mucho donde elegir, sobre todo lo importante es que ya teníamos el protagonista, porque cuando no tienes el protagonista, eso sí que es complicado, pero cuando ya tienes el protagonista, luego era impresionante, ¿no? Sobre todo porque, claro, los directores de escena estaban, el guionista estaba en el casting, era impresionante ver cómo según iba pasando la gente, enseguida decíamos, este es este papel, y esta es este papel, y esta es la madre de Carlo. El musical original es mucho más que una representación, ya que principalmente se trata de una obra y un instrumento de evangelización al servicio de la Iglesia para proclamar el Evangelio y las ganas de contagiar la santidad a los demás. Uno sale del musical con ganas de ser mejor, ¿eh? Esto es con ganas de ser mejor, con ganas de ser amigo de Jesús, con ganas de amar a la Eucaristía, de amar a los demás, con ganas de verdad de ser santo, ¿eh? Porque Carlo, la figura de Carlo, pone la santidad, como dice uno de los textos del musical, al alcance de la mano, ¿no? Esto es una obra de la Iglesia y es para la Iglesia y es para acercarse al Señor. Original, el paso de Carlo llega a Toledo y será representado el sábado 27 de enero, en 2 pases a las 6 y a las 9:30 de la tarde, en el Palacio de Congresos El Greco. Las entradas ya están a la venta. Aunque en otros países se celebra en otras fechas, en España el Día de la Infancia Misionera se celebra el segundo domingo del tiempo ordinario, este domingo 14. En catequesis, en parroquias, en grupos infantiles, muchos niños recuerdan la necesidad de ayudar a todos los niños del mundo y de difundir el Evangelio también en países lejanos. España es el país que recauda más dinero en esta jornada. En la jornada del año pasado se recaudaron 2,3 millones de euros, muchos de ellos a través de colectas en catequesis o en colegios. Comparto lo que soy es el lema de la Jornada de la Infancia Misionera de este año 2024, una campaña que muestra que la Iglesia está muy implicada en trabajar con la infancia en territorios de misión. Nos invita pues no solamente a compartir el dinero o algunos ahorrillos, sino también compartir nuestra fe y estar unidos por la oración y estar unidos por la Eucaristía, ¿no? Que es el sacramento que nos une a todos. Con esta obra pontificia, el Santo Padre implica a los niños de todo el mundo para ayudar a otros niños en territorios de misión. Su objetivo principal es avivar el espíritu misionero en los más pequeños, a la vez que colaborar con donativos para que proyectos educativos y de salud sigan llegando a más de 4 millones de niños en 120 países. Que los niños puedan colaborar con otros niños, o sea, que los niños de este primer mundo puedan ayudar a los niños más pobres y que menos tienen, o sea, es concienciar a los niños, que sepan dar gracias a Dios por lo que tienen y compartir. Pero también, lógicamente, es que se implique la familia y los abuelos. Y el domingo, en el Día de la Jornada de la Infancia Misionera, el Obispo Auxiliar de Toledo presidirá a las 11:30 de la mañana la Santa Misa en la parroquia de Polán. Bueno, pues hasta aquí nuestra crónica eclesial. Ya saben que pueden volver a visionar todo esto y mucho más en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Les emplazamos a la semana que viene para una nueva entrega de información eclesial, aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta la semana que viene, que sean felices.